Esperen que le comparto la otra pantalla. Bien. Vamos a escribir el código. Bien. Vamos a comenzar con inicio, función, y en este caso le vamos a poner un pivoteo total. ¿Se ve bien la pantalla? Bien, perfecto. Entonces nosotros tenemos que definir nuestros parámetros de entrada y nuestros parámetros de salida. El parámetro de entrada necesitamos la matriz de coeficiente, que es la matriz A, y necesitamos el vector B, que va a ser el vector de términos independientes. Y queremos que nos dé como resultado el vector solución, que vamos a llamar X. Bien. Entonces, como primer paso, yo necesito tener, cuando trabajo con filas y columnas, trabajo con la matriz ampliada, o sea, tanto la matriz de coeficiente como la parte que corresponde a los de términos independientes. Voy a definir una nueva matriz, ¿sí? Una matriz M, que va a ser igual a la matriz ampliada. Es decir, que M va a ser igual a A y B. De esa manera genera una matriz, la matriz de coeficiente, en conjunto con el vector de términos independientes. Bien. Voy a definir N, que va a ser igual a la cantidad de filas de mi matriz M, y vamos a definir otra variable O, que, que va a ser igual a 1 con 1 hasta el valor n, ¿sí? Lo que yo voy a definir este vector O, que tiene inicios en 1 y termina en n con paso igual a 1, para ir guardando las variables que yo voy intercambiando de posición cuando cambio la posición de una columna, ¿sí? Vieron que nosotros cuando cambiamos de posición de columnas, las incógnitas cambian de posición en la matriz, entonces para al final volver a acomodar esas variables, para acomodar esa variable voy a ir guardando en un vector auxiliar que después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Por lo pronto vamos a definir esa nueva componente. Ahora vamos a definir para i igual 1 con paso 1 hasta n-1. ¿Por qué es n-1? Porque cuando a mí no me interesa llegar hasta el último, si yo le pongo hasta n, al final me va a quedar una matriz con un solo elemento, ¿sí? Y ahí directamente ya yo no trabajo con ese elemento. Yo triangulo hasta n-1 y directamente ya a partir de ahí hago la sustitución hacia atrás. Por eso es que llego hasta n-1 y no hasta n, ¿sí? Porque si llego hasta n voy a llegar al último valor y ya no tiene sentido porque no puedo aplicar el método. Me va a quedar una matriz de 1 por 1. O sea, un valor, un coeficiente. Bien. Voy a definir entonces m va a ser igual al máximo
al máximo en valor absoluto de la submatriz M. ¿Por qué digo submatriz? Porque nosotros en general, vieron que nosotros partimos de la matriz grande, de la matriz ampliada. ¿Bien? Entonces, a medida que nosotros avanzamos en el siguiente pivot, la matriz que voy obteniendo es una matriz más chica, ¿sí? Una submatriz. Entonces, generalmente voy a ir pasando de una submatriz a otra, cada vez de orden más chico, ¿sí? Entonces, este valor m lo que hace va a buscar el máximo en esa submatriz que estoy estudiando. Obviamente, en el primer caso, o en el primer pivot, la submatriz va a ser exactamente la matriz. Ya en la segunda iteración se va a ver una matriz un poco más chica en orden. ¿Bien? Entonces, para generar esa submatriz, yo voy a decir que es I, que va a estar comprendida entre I hasta N, y la componente y la cantidad de columnas también, de I a N. Vean que en la primera iteración voy a tener la matriz completa, que va a ir desde 1 hasta N, que es el orden de la matriz. Y en el caso de que cuando esté en la segunda iteración, o sea, en el segundo pivot, ya se me reduce la matriz a una matriz de una fila menos y una columna menos. ¿Sí? Ahí voy generando las diferentes submatrices en cada uno de los procesos de pivoteo. Entonces a mí me interesa conocer ese valor máximo de la submatriz, pero a la vez también necesito conocer la posición, ¿sí? El orden, o sea, la fila y la columna en la que se encuentra ese valor máximo. Entonces lo voy a llamar necesito conocer la posición, que me va a estar dado por una fila y una columna, en donde se encuentra ese máximo. Una vez que yo ya tengo el máximo y la posición en la que se encuentra, lo que me restaría hacer ahora es intercambiar la posición de las filas y las columnas. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando nosotros en el primer caso encontramos que el 5, en el ejemplo, era el máximo valor? Nosotros teníamos que primero intercambiar la fila y después la columna. Es indistinto. Puedo intercambiar primero la columna y después la fila. El objetivo es que el elemento de pivot esté en la diagonal principal. ¿Bien? En el primer elemento de la diagonal principal sería. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es intercambiar filas y columnas. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos los intercambios de posiciones en vectores? Nosotros teníamos que necesariamente definir una variable auxiliar para no perder los valores cuando hacemos el pise hacia la nueva posición. Si nosotros no guardamos esa información en una variable auxiliar, perdemos ese vector que está definido en la fila. Bien, entonces voy a definir primero un auxiliar y lo voy a asignar el valor de la primera fila que estoy en la matriz, o submatriz en este caso. Bien. Bien. De esta manera, yo digo que en la variable auxiliar voy a guardar esa fila, que para el primer caso, para i igual 1, va a ser la primera fila de la matriz. Bien. Ahora, a esa primera fila
yo lo que tengo que hacer es asignarle la fila en donde se encontraba el elemento de mayor valor, ¿sí? Entonces va a ser igual a la matriz en la posición en donde se encuentra la fila, ¿bien? Recordamos que P es el vector posición. Acá arriba lo vamos a aclarar por si la duda. Vector posición. Eh, bien. Y ese vector en la primer componente me va a decir en qué fila se encuentra el elemento de mayor valor. Entonces, el primer elemento va a corresponder a la fila. Y yo quiero que toda esa fila la traslade en donde estaba la primera fila anterior. Bien. Y ahora, a esta nueva fila que moví hacia al primer elemento de la matriz, voy a asignar el vector auxiliar que generé en un principio. ¿Sí? Así no pierdo ningún valor en el cambio de filas. Bien. Entonces ahí intercambié filas. Paso siguiente sería intercambiar columnas. Si se dan cuenta, si el elemento, consideremos una matriz cualquiera que el elemento de mayor módulo de toda la matriz esté en la posición 1, 1. ¿Bien? Como en ese caso el primer elemento ya coincide con el mayor en módulo en toda la matriz, directamente no voy a mover nada. Ustedes se fijan, me va a quedar exactamente la misma matriz guardada en auxiliar y va a estar referido a la matriz con la posición 1. Entonces, no va a hacer nada, o sea, no lo va a mover. Que es justamente lo que no tiene que hacer, moverlos en caso de que se encuentre en la primera posición. Ahora, ya moví la fila, ahora debería mover la columna. Hago lo mismo, ¿sí? En esta variable auxiliar voy a guardar la columna, se me va a quedar M, todos los elementos de la columna ahora le voy a asignar a esa columna en donde se encontraba la de mayor valor. Bien, que sería en la posición 2. Bien, recuerden que P es un vector que contiene la posición en donde se encontraba el elemento de mayor módulo, ¿sí? P sub 1 me va a dar la posición donde estaba la fila y P2 me va a dar donde estaba la columna. Dicho esto, directamente a la columna que dejé vacía le asigno el valor de la variable auxiliar que había definido en un paso previo. Bien, ahí ya generé forma genérica ese intercambio de filas y columnas para llevar siempre, tanto en la matriz como en la submatriz que se van generando, al primer elemento de la diagonal principal. Ahora, otro cabo suelto que nos quedaría es eh, cómo se recuerdan que nosotros cuando movíamos columnas se intercambiaba la posición de las variables. Bien, entonces, para evitar que nos dé un resultado erróneo o no poder interpretar cuál es, a qué orden corresponde cada variable, lo que voy a hacer es eh, intentar acomodarlas en función del movimiento de columnas que vamos realizando, ¿sí? Entonces vamos a intercambiar
el orden de las incógnitas en función del cambio de columnas. Bien. Para eso también vamos a utilizar una variable auxiliar que a esa variable auxiliar lo que vamos a asignarle va a ser posicionarla en un vector O, que es el que definimos en un principio, ¿sí? Bien, entonces, nosotros acá decimos que guardamos la posición 1, a esa posición 1 le vamos a asignar la componente en donde se originó el cambio de columna, ¿sí? Y quien tiene esa información, el vector P. Como estamos referidos a las columnas, le va a corresponder la componente 2. De esa manera, yo me aseguro que este vector vaya guardando el cambio de columnas para después poder reordenar las variables. Bien, entonces a este nuevo vector, a esta nueva posición, le asigno la que había reemplazado en un principio, que está guardada en la variable auxiliar. Bien, entonces si pasamos el limpio, ya tengo la ubicación del máximo, tanto en la matriz como en la submatriz que se van generando en los distintos pasos del pivoteo, y tengo contemplado cómo va cambiando la posición de las variables en función de los cambios de columna que voy realizando entre medio. Ahora lo que me faltaría hacer es la operación algebraica, que es con la que anulo el elemento siguiente en la columna, que sería el procedimiento ya de triangulación. Bien, y eso es lo que yo voy a llamar el cálculo de filas. Que para el cálculo de filas voy a definir para j igual. Acá voy a tener cuidado, porque a mí lo que me interesa es siempre trabajar con la submatriz. Bien, entonces, en el primer caso, cuando i valga 1, yo no voy a trabajar con exactamente con i igual 1, voy a trabajar con el siguiente. Bien, porque mi intención es generar esa submatriz. Yo trabajo con el elemento siguiente. Entonces voy a decir que mi j va a arrancar desde i más 1, con paso 1, hasta, eh, hasta n. ¿Sí? Porque quiero hacer los cálculos en todos los elementos en la matriz. Y la operación que quiero que realice es justamente la combinación de esas filas y columnas. Bien, voy a decir que a la matriz ampliada en la posición J para todos los valores de la columna, sea igual a ese mismo valor de la fila menos el de la fila anterior multiplicado por el n. Y al n genéricamente lo podemos expresar como mji, que es el elemento donde estoy posicionado, dividido el
complemento de la diagonal. O sea que va a ser I, I. Bien, que esto es lo que escribí a lo último. Esto sería lo que nosotros definimos como M en su momento. Ese coeficiente M. Bien, entonces de esta manera yo obtengo las operaciones básicas que realizo para la triangulación en las filas y columnas. Completado esto, termino el para. Fin para. Y el otro fin para de allá arriba, ¿sí? O sea, con este fin cierro este para. Bien. Y ahora debería agregar otro fin para cerrar esta parte. Bien. Hasta acá yo lo que obtengo es la matriz triangulada con un procedimiento de pivoteo total. Ahora, el paso siguiente sería con una aplicación de sustitución hacia atrás, encontrar los valores del vector solución, ¿sí? Que por ejemplo, supongamos que previamente definimos o armamos una función que implemente el algoritmo de sustitución hacia atrás. ¿Bien? Entonces, mi vector solución, pongámosles auxiliarmente, lo vamos a llamar xd, y ahora vamos a ver por qué le ponemos otro nombre. Voy a decir que va a ser igual a, y voy a llamar una función, que la tengo que definir antes, que se llame sustitución hacia atrás. Bien, en el ejemplo que dio Miguel, en un solo código, él hizo triangulación y sustitución. Bien, entonces lo que ustedes tendrían que hacer es ese código desdoblarlo en dos y hacer por un lado la triangulación y por el otro la sustitución hacia atrás, para poder emplear el método así como lo estoy desarrollando yo ahora. Entonces yo digo que para Cristian, hacer, sí, sí, yo a propósito lo trabajé de esa manera porque la idea es que después ellos armen sus propios códigos. Entonces, claro, sí, entonces sí, yo también lo pensé igual, digo, es mejor que haya sido así, sí, así sí, ellos sí, mismos, en caso de que se necesite, que puedan ellos mismos desdoblarlo. De ese ya, ejemplo que vos diste, tienen que poder ser capaz de desdoblarlo en dos, exacto. haciendo la eliminación No, gaussiana y la sustitución hacia atrás. exacto, para no dárselo todos armados y para que ellos se acostumbren también a partir de un código a armar sus propias funciones. Claro, bien. Ahora, nosotros necesitamos hacer sustitución hacia atrás a partir de la matriz M, ¿bien? Que es la matriz que se viene completando con el método de Gauss con pivoteo total. Ahora, ¿por qué guardé? eh, Acá ya obtengo mi vector solución, ¿sí? Ahora, el código no va a saber en qué posición, no va a saber por sí mismo en qué posición quedaron las incógnitas. Recuerdan que nosotros cuando hicimos las permutaciones de las columnas, las incógnitas cambiaron de posición. Bien, entonces, ahora va a ser cuando yo tenga que reordenar mi vector. Para reordenar el vector, ¿se acuerdan que en un principio nosotros armamos un vector auxiliar que se llamaba el vector O? Bien, de ordenar. Con ese vector nosotros lo que vamos a hacer es acomodar las variables en función de lo que nosotros tenemos o conocemos, que fue lo que obtuvimos cuando realizamos el cambio de columnas. ¿Sí? Entonces, voy a definir para igual 1, paso 1 hasta n, hasta la última posición. Quiero que mi nuevo vector x en la componente o ci sea igual al vector que yo había obtenido con la sustitución hacia atrás, xd,
en la posición I. Bien, vamos a interpretar un poco este término que queda un poco medio enredado. Bien, por ejemplo, en la primer, cuando este vector tenga la posición 1, o sea, xd en 1, es el primer valor que encontró la función sustitución hacia atrás. No quiere decir que sea el valor de la variable x1, sino que ese valor en realidad va a corresponder, por ejemplo, este valor en 1, quizás se encuentre, por ejemplo, el valor de componente 2, ¿sí? Porque yo fui cambiando de posición lo que es la variable. Bien, entonces, de esa manera yo le voy a decir, bien, lo que en este vector, en xd, era el primer término, en el vector solución no representa el primero, sino que representa el segundo término. Y de esa manera yo le voy indicando en qué orden quiero que me muestre la solución, que va a responder justamente al cambio de las variables cuando hice el intercambio de columnas. Bien, ya ahora habiendo ordenado el vector solución, termino este para, fin para, y por último, fin función. Queda un poco medio largo. Bien, bueno, la idea es que ustedes ahora vayan, sí, queda bastante largo. La idea es que lo puedan implementar a partir de esto, ustedes puedan escribir el código, ¿sí? No tiene mucho sentido que lo escriba yo, porque estaría más bueno que lo escriban ustedes y lo vayan consultando o ahora, en el tiempo que nos queda extra, o directamente en alguno de los días de consulta que tenemos disponibles. Bien, es un poquito medio enredado el pseudocódigo. ¿Tienen alguna consulta ahora?